Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, Kaixo en clave lila. Este es el espacio donde queremos entender el hoy, pero conociendo todo eso que no nos están contando y qué pasó. Yo soy Teresa Ezbarrao, soy de Lunes Lilas, que es quien promociona e impulsora de este podcast, y estamos en la Casa de las Mujeres. Y hoy tenemos el gusto de tener en clave lila a Gemma Pierola Narvarte. Gemma es doctora en la Universidad Pública de Navarra, actualmente es profesora de esta universidad y además es investigadora del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra. Y su investigación se ha centrado mucho en el tema mujeres, género, la época de la dictadura, etc. Gemma, pues bienvenida. ¿Y por qué historia? ¿Y por qué centrada en este tema mujer y en épocas concretas? Joder, qué preguntas, esta sí que no me la esperaba. Bueno, pues yo estudié historia, no sé, a veces cuando miro para atrás siempre me gustó la historia. Siempre me gustó la historia y podía haber estudiado historia como podía haber estudiado trabajo social, que eran las dos cuestiones que me han conformado como a mí en la vida, la curiosidad del historiador, de la historiadora y todo lo social que aporta tanto el trabajo social. Y al final me decanté por este grado. Luego ya, cuando terminé la licenciatura, que entonces eran licenciaturas, yo ya tengo unos años, vine a la universidad pública a hacer el doctorado, y un doctorado ya, ahí sí que tenía claro, y tampoco sé yo muy bien por qué, pero tenía claro que quería que fuera una cuestión relacionada con las mujeres. Yo lo del género todavía no lo tenía ni claro, yo creo que esa palabra no sé ni si la conocía. Y tenía muy claro que quería hacer algo sobre el franquismo por todo el nervio que genera ese tiempo en esta tierra y que tenía que ver también con mujeres, y eso no sé por qué. Yo creo que fue una llamada en mi interior, algo así, no lo sé. Y así empecé. Claro, hace 26 años en Navarra no había prácticamente, más allá de dos articulitos que encontré sobre el requeté y las emacumes, es que apenas había nada de investigación sobre cuestiones de mujeres y de la dictadura, así que ahí empecé. Ahora es un tema ya muy, vamos, muy generalizado, pero entonces no, hace 26 años. Sí, ciertamente, yo soy testiga de que no había nada y que has construido mucho en estos años. Bueno, pues como hay mucho que hablar contigo, pero nos vamos a intentar centrar hoy aquí en el tema el tema del patronato, ¿no? de las mujeres, que bueno, como tú bien has dicho, ahora está de moda. Hasta hace un año era algo casi inexistente, ahora está de moda, hay reconocimientos, hay todo tipo, hasta normativas en algunos sitios. Bueno, ya era hora también, por cierto, que todas las mujeres que lo han vivido, ojalá muchas lo hubieran podido vivir en su propia vida y en sus carnes, pero bueno, yo quería centrarme aquí, porque estamos ahora en Navarra. Que no nos están contando en Navarra con este tema del patronato. Sobre el patronato, pues sobre el patronato en Navarra es que no nos están contando prácticamente nada, o no nos están contando, no sé. Hace 26 años, cuando empecé yo con la tesis, mi tesis doctoral fue sobre cómo durante el franquismo se construían los discursos de género y si las mujeres en su vida cotidiana interiorizaron o no esos discursos, en concreto el discurso de la feminidad. Y si no lo hicieron, ¿por qué? Y si lo hicieron, ¿de qué maneras? Bueno, ahí me encontré el tema de todas estas mujeres que incumplen en su vida cotidiana con ese discurso de esposa y de madre en el hogar, pero además de todas aquellas que lo incumplen en su vida cotidiana, con actos cotidianos, muchas veces que algunos pueden ser actos de resistencia, pero otros no, la vida cotidiana, sin más, había que trabajar para aportar a la familia, se trabajaba, aunque el discurso del hogar fuera lo contrario, y ya está. Pero además me encuentro otras mujeres que incumplen y que por ello son castigadas. Y son castigadas de formas muy diferentes a lo que son castigadas o son castigados los hombres. Y ahí está el Patronato de Protección de la Mujer. Entonces, en el año 2000, cuando yo empecé con la tesis, había publicado un trabajo a nivel nacional donde se nombraba Pamplona. Y se nombraba un informe de Pamplona de los años 40. Madre mía. Y entonces ya fue, claro, era un libro, es un libro en el que aparecen alusiones a informes de casi todo el Estado,
más detalladas todas que las de Navarra, y Pamplona solamente había una alusión, eso, de mediados de los años 40, y entonces empecé a tirar de ese hilo, quise tirar de ese hilo. Quise tirar de ese hilo y me encontré algún libro también que había escrito Consuelo García del Cid, que es una mujer, una víctima del patronato, que esa sí que es la otra voz que siempre se ha escuchado, siempre ha estado ahí. Consuelo, sus testimonios, porque ella se ha encargado de que... Consuelo es compañera nuestra en algunas redes. Bueno, pues ella es la persona que, aparte de la academia, la que ha dado siempre una voz militante y además desde su mirada de víctima. Bueno, y de ahí traté de tirar de hilos y fui un día a la Puerta de las Adoratrices de Pamplona. Fui un día a la Puerta de las Adoratrices a ver si podía tener acceso a su archivo, no pasé ni de la puerta de entrada, no pasé, y me fui a Madrid. Y fui a Madrid y dije, voy a ver si en el archivo de la Congregación General tampoco, jamás me atendieron la petición. Lo intenté con las oblatas, tampoco, o sea, jamás accedieron a la petición ni por escrito ni cuando yo fui allá de manera presencial. Las que sí me atendieron, y además me atendieron muy bien, fue Villa Teresita. Villa Teresita, entonces su fundadora Isabel Garballo estaba viva y me atendió muy bien, estuve con ella, me facilitó documentación suya y la verdad que fue un acceso muy fácil y así conocí Villa Teresita. Lo que no sabía yo era, y tampoco tengo una certeza real de cuál es la relación que tuvo el patronato con Villa Teresita. Creo que sé cuál es aproximada, pero todavía no puedo decir fue esta otra. Bueno, cuando veamos más documentación, si algún día la vemos, que en 26 años no la hemos visto, pues quizás sepamos algo más. Pero ese fue mi acceso a conocer el patronato. ¿Y qué es esto del patronato? Y entonces no pude tener acceso a absolutamente nada. Sabía que en Navarra había documentación, pero jamás tuve acceso a ella hasta hace unos poquitos años y a una parte de esa documentación muy pequeña. Ahora hablaremos más de dónde están esos obstáculos, qué pasa, pero sí que quería, porque yo te oí, que bueno, que en toda esta investigación y todo este trabajo, bueno, sí, seguro que has estado acompañada de tus compañeros de la universidad, pero ciertamente supongo que a ellos también les habrá marcado un poco pues la idea que había, ¿no?, de que solamente represión de la dictadura o incluso de cualquier del franquismo solo tenía que ver con aquellos a quienes habían torturado de unas maneras muy claras o asesinado y tal, y que toda esta parte, ¿no?, desde la mirada de género era como, esto no es represión, ¿no? Cuando ha sido tan terrible para las mujeres esto, lo mismo que las que paseaban con el aceite de ricino, etcétera. No sé, un poco si por ahí has tenido como... Bueno, yo creo que, lo veo claro. En todos los estudios, todas las investigaciones en todo el Estado español y también en Navarra sobre la represión, la prioridad urgente ha sido y era hasta hace muy poquito tiempo investigar sobre los asesinados, sobre los presos, y esa era la urgencia. De hecho, este libro que es referencia para todas de La esperanza del terror, que se escribió a finales de los años 80, pues esa fue su prioridad y esa fue su urgencia. En ese libro sí aparecen unos anexos, en algunos municipios, unas columnas de mujeres, como dices tú, que fueron rapadas o que fueron abusadas o que fueron paseadas. Pero no fue la prioridad en ese momento y no ha sido la prioridad, o sea, no ha sido objeto de interés hasta muy recientemente el tema de la represión específica de las mujeres. Y ha sido una cosa de mujeres. La investigación sobre esta cuestión es un tema casi exclusivamente de mujeres. Navarra ya se ha unido a esta cuestión, pero siempre ha sido a posteriori de todo el resto de represaliados, de asesinados, de presos, de muertos en distintas circunstancias, de desplazamientos forzosos. Después ha venido la cuestión de la represión económica, que curiosamente está totalmente protagonizada mayoritariamente por mujeres, porque son las mujeres solas las que se quedan a cargo de las familias, de los hijos, y quienes que tienen que salir adelante con todos los impedimentos que pone el régimen, y luego el resto de mujeres, las mujeres abusadas, las rapadas, las asesinadas, que también las hay, las paseadas, las enfermas mentales, que no se habla de las cuestiones mentales, pero ¿quiénes aparecen, por ejemplo, en nuestra base de datos del Fondo Documental con esa característica represiva de enfermedades mentales o de suicidio? Mujeres. Sí, es verdad, es mujeres. cierto.
Entonces, bueno, la represión hacia las mujeres durante la dictadura tiene unas características totalmente diferentes a la de los hombres, no tiene nada que ver, y eso sí que es una cuestión de género. Eso es muy importante. Totalmente. Tiene esa mirada. Sí, es una cuestión de género, la dictadura tenía un discurso de género y también la forma de castigar está totalmente imbuida por esa idea de masculinidad por un lado y de feminidad por otro. Y todo lo que queda en los márgenes, Franco no sabe qué hacer. Franco con el resto no sabe qué hacer. Entonces la forma de castigar, pero es curioso, ¿no? Porque tú has dicho represión, lo de los conceptos, ¿no? Qué importantes son. Bueno, pues yo veo que con el tema de las mujeres, la forma de castigar a las mujeres, se habla de represión, se habla de reprimir la vida cotidiana, se habla de controlar socialmente todo lo que tiene que ver con todos los aspectos de esa vida de las mujeres, también de los hombres, pero también de los hombres. La historiografía habla menos de represión que de violencia o de violencias, cuando es una cuestión... Es violencia. Es violencia y es represión. Es un castigo atroz, pero no gusta tanto usar, cuando se habla de mujeres o de género, el término de represión, se habla más de violencia. No sé si es más democrático, más diplomático, no sé lo que es, pero no gusta, yo veo que no gusta. Bueno, pero es, nosotras vamos a insistir en que lo es. Son las historiadoras, somos las historiadoras, feministas o no, pero mujeres que hablamos de represión de las mujeres. Sí. Curiosamente digo, además, como siempre, bueno, y sigue siendo, ¿no? Pero el tema del cuerpo, las mujeres es la represión hacia el cuerpo, ¿no? Ahí entra todo, por qué se castigaba a unas u otras y de qué maneras, ¿no? Si puedes ahondar un poco más ahí, ¿de qué mujeres estamos hablando? O sea, ¿qué pasaba ahí? Pues ahí, a ver, ahí por un lado hay un todo de mujeres, por el hecho de ser mujer ya se castiga, porque ese nuevo orden social de género no acaba de distinguir entre vencedoras y vencidas. Ese discurso de género está dirigido a todas las mujeres, vencedoras o vencidas, a todas. Pero luego aparte, todas aquellas mujeres que independientemente del grupo social o del grupo político o de la clase social incumplen porque además participan políticamente y de manera activa en cuestiones públicas y políticas, esas van a ser castigadas de otras formas todavía mayormente crueles. Las mujeres esposas de represaliados, ellas activas o no activas políticamente, las hijas, las hermanas, las mujeres activas políticamente, que ya las había durante la República y antes de la República. Antes de la República hay muchas mujeres, hay unas cuantas mujeres en Navarra que están estudiando en la Universidad Central, que están estudiando en Zaragoza, que están hablando en la Escuela de Señoritas de una modernidad que trata de llenar todos los espacios también de la vida cotidiana, las relaciones sexuales, la vida, el ocio, la moda, la enseñanza, el ejercicio de la profesión, absolutamente todo. Son mujeres que cuestionan ese discurso de género. Todas esas mujeres, y las hay, falangistas, y las hay de grupos de izquierda, todas esas ya la dictadura les va a impedir vivir esa libertad. Pero luego todas estas otras que además son vencidas y son militantes activas políticamente o no activas, vinculadas quizás de formas más transversales, van a ser castigadas de esas otras maneras que tienen que ver con esto del cuerpo que decías tú. Cortar el pelo, no se corta el pelo, se esquila el pelo, esas violencias, esas violaciones, esos tragar aceite de ricino y que todo el mundo vea las consecuencias de ese tragar aceite de ricino en tu cuerpo, a los ojos de todo el mundo, buscan humillar realmente a las personas. A las mujeres se las mata muy poco. A las mujeres es un castigo que busca ser humillante y ejemplarizante. Y todo aquel que lo vea, sepa y se sienta señalado de decir, cuidado con lo que haces, cómo lo haces y qué dices, porque si haces algo que no te corresponde, vas a ser castigada así. Sí, es un castigo, es una referencia para todas, ¿no? Pero incluso como ahora estamos diciendo que la culpa, todos se ha vivido con una terrible culpa, con mucha vergüenza, nunca se había explicado, ¿no? Entonces no se habla. Tiene que ver con esto, claro. De esto no se habla. Consiguió, este tipo de castigo consiguió perfectamente, yo creo, lo que buscaba. La gente no habla de esto. Las mujeres a las que se les cortó, se les rapó el pelo,
Habitualmente no hablan de esto, las mujeres abusadas no hablan, y las mujeres del patronato llevo 26 años buscándolas. Y hace... ¿Has encontrado alguna, no? Bueno, he encontrado a una, pero es un caso un poco extraño, hay que ver a ver lo que pasa ahí. Pues allá donde voy a hablar siempre pido a las personas que están ahí escuchando, si me podéis ayudar. Buscando... Sería magnífico poder también todavía abrazar alguna y que viviera una pequeña reparación o no, una pequeña esta persona que he contactado hace unas poquitas semanas me hablaba de compañeras suyas que estuvieron en las adoratrices. Me dice, jamás van a querer hablar contigo. Y no va a querer hablar contigo porque les marcó de tal manera su vida que no hay manera de olvidar aquello. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Bueno, y fíjate, yo entiendo que el patronato y todo este tema tiene relación con muchas cosas. Antes te he dicho, qué obstáculos, me imagino también que tiene que ver también una dictadura, la iglesia de por medio, o un tipo de iglesia, digo, también seamos justas, hablemos de un tipo de iglesia, porque tú misma has dicho que Villa Teresita pues era, o por lo menos de trato, ¿no? Quizás de otra manera. Y también, bueno, hay un tema, los bebés robados. Porque algo tiene que ver con esta cosa, ¿no? También. Digo. Sí. Fíjate, hace unas poquitas semanas, antes de Semana Santa, leí una noticia. Estamos un grupo de mujeres en todo el estado que investigamos sobre el patronato y los bebés robados. Solo somos mujeres. Mujeres, además de todas las ramas del conocimiento, intereses, trabajadoras, jubiladas, jovencitas. Bueno, es un grupo precioso. Y hay una investigadora, Soledad Luque, que ella, bueno, pues está desde hace mucho tiempo también con estas cuestiones de los bebés robados. Y el otro día estaba entristecida porque decía que no había que el gobierno decía que efectivamente no había una forma de reconocer que esto fue una realidad vinculada quizás al patronato. Y claro, no podemos decir que esto fue vinculado al patronato, pero que sí que era parte de esas dinámicas en las que también estaba el patronato. La maternidad de Pamplona, la antigua maternidad de Pamplona, ¿tenía relaciones con el patronato? Pues no lo sabemos hasta que no veamos la documentación. Solo sabemos que personas que aparecen en la documentación del patronato también están en el patronato de menores, también están en la maternidad, y algunas aparecen en la documentación judicial y en algunos testimonios. El tema de los bebés robados, nosotros en el fondo documental tenemos un caso solamente recogido. Solamente tenemos un caso que se llevó hace muchos años al Parlamento. Pues es terrible y lo cuentan. Consuelo habla de estos testimonios de mujeres jóvenes o mujeres. El otro día leí un testimonio de una niña de 15 años que fue abusada varias veces por su padre, y fue su padre quien lo llevó a un centro del patronato. Y allá parió a sus hijos. Allá parió a 2 hijos y después, bueno, pues la deriva de estos niños, ¿no? ¿Dónde fue? Y luego, ¿qué supone para esas mujeres, para esas jovenzuelas? Sí, hombre, pues un dolor inmenso, y lo que dices, ¿no? Para ellas, para esos hijos, no sé, esto es... Pues sí, y ¿algún obstáculo que tú quieras decir, me está costando fundamentalmente por esto, encontrar aquí datos en Navarra o seguir más? En Navarra, ya te digo, yo sabía que existía esa documentación, y justo hace unos 5 años o así, en el Archivo Contemporáneo de Navarra, que es quien custodia esa información, invitaron a investigadores y a investigadoras a hacer un pequeño informe sobre fuentes que estaban en el archivo y que tenían que ver con mujeres. Y el objetivo era, pues, promover la investigación en el Archivo Contemporáneo, y creían que el tema de la mujer pues podía resultar atractivo, porque además tienen un montón de fondos que, sin ser exclusivamente de temas relacionados con las mujeres, aluden, y hay documentación relacionada con mujeres. Y uno era el patronato. Claro, este sí que era de mujeres. Entonces yo les dije, bueno, vale, ¿me lo vais a dejar ver? Porque si no, ¿qué queréis que escriba? Lo que se ha escrito y se está escribiendo ya en el resto del Estado, que hace 5 años que tampoco había gran cosa. Muy reciente, seguía estando Consuelo García de Cid, Asunta Roura, había también una investigadora de la Universidad de Málaga, y ya está. Es que no había. Y Pilar Iglesias, que estuvo además por aquí hace poco. Hace poquito, sí. Entonces, es que no había más.
bueno, me dijeron... Solo, fíjate que es curioso, porque ha habido más gobiernos de todo tipo en estos años y dices, ¿no? Sí, sí. Ahí el tema género está claro que, el tema género ha metido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque dices, podría haber salido. No, yo esto siempre lo digo, además, bueno, es mi opinión y ya sé que no es nada popular, no, bueno, pero bueno, es mi opinión y ya está. Es una cuestión de género, como lo dices tú, me da igual gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas, lo que tienen en común unos y otros es lo que opinan sobre qué son las mujeres, qué deben de ser y cuál es su lugar y cuál debe de ser su lugar. Entonces, nunca ha sido una cuestión de interés, ni antes de ayer, ni hoy. O sea, esto ha surgido ahora a la palestra, está en la palestra porque mujeres víctimas y mujeres curiosas nos hemos empeñado. Sí, sí, así es. Para nada es cuestión ni del gobierno, el gobierno ha venido después. Sí, sí, como después, en todo, ¿eh? Como en todo, sí. Sí, tienes toda razón. Y afortunadamente hay mujeres feministas investigando que han estado raca, como en casi todo, ¿no? Sí. Menos mal, porque realmente yo creo que todas, ¿no? Es decir, solo lo que les debemos a todas esas mujeres, que son las nuestras, además, todas las que pasaron por toda esta vida tan terrible, ¿no? Tan represaliada, con esa represión, con ese maltrato, con todo, y además, sobre todo, sintiéndose ellas más culpables, y esto se lo debemos todas, ¿no? O sea, y digo porque incluso el feminismo en este tema como que ha costado, ¿sabes? O sea, no por nada, sino me refiero al feminismo organizado, no tanto a mujeres concretas, y hay que estar ahí a tope, vamos. Yo creo que hay muchas cosas también desconocidas, no es una excusa, pero también en esto Franco lo consiguió. Franco y la Iglesia también con esto lo consiguió. La Iglesia también, ¿no? Sí, yo muchas veces lo pienso y lo digo, ¿qué hubiera sido de Franco sin el apoyo de la Iglesia? En esa España. En otra España, en otro país, pues seguramente hubiera sido diferente. Pero en esa España de los años 30, a pesar de esos inicios aperturistas y de cambio y rupturistas de la Segunda República y alguno otro que también hubo antes, a pesar de eso, la presencia de la Iglesia era omnipresente. Entonces, ¿qué hubiera sido de Franco sin el apoyo de la Iglesia? No lo sé. Yo creo que quiero pensar, no, estoy convencida que hubiera sido otra cosa. Totalmente. Pues sí, y mira, un poco a lo que comentabas antes, digo, porque también un poco cuando decimos aquí que nos están contando cómo estamos hoy, qué interesante recordar, es decir, que mujeres libres ha habido siempre. Quiero decir que una dictadura o unos regímenes políticos cortan directamente nuestras libertades. Es decir, luego otros igual no nos acompañan mucho, pero desde luego que cortan y que pretenden que estemos en casa y con la mantilla puesta, y esto es lo que pasó, porque has dicho eso, pero es que además también había un montón de asociaciones y de cosas, es decir, que no nos hemos inventado nada nuevo, sino que se cortó, se permitieron solo un tipo de asociaciones y un tipo ideal de mujer. Y yo lo digo para irnos mirando lo que pueda venir y no permitamos este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Lo que dices de las asociaciones es que durante la República en Navarra, en el caso de Navarra, hay una eclosión de asociacionismo de todo tipo y hay muchísimas asociaciones. En el registro de asociaciones de Navarra, ahí podemos ver todo el listado de asociaciones de mujeres que se van inaugurando, la vida que tienen, quienes participan. Sí que es verdad que aquí hay mucha asociación vinculada con lo católico, tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, pero bueno, da igual, lo cierto es que había voces que se van agrupando, que se reúnen, que debaten, que redactan unos estatutos, que tienen unos intereses, unas necesidades, entonces eso era muy rico y muy variado. En Navarra algo más limitado, pero hay una eclosión en todo el Estado. Eso lo permitió la Segunda República y eso lo cercenó totalmente la dictadura. Pues eso es bueno recordarlo. Que no pasa nada, pasan cosas también, sí pasa. ¿no? Mira, pues yo sé que has estado en el Parlamento, porque has estado de la mano de Confín. Tú ahora mismo, ¿en qué insistirías? Es decir, ¿qué tenemos que conseguir en Navarra? Que vamos un poco para atrás, ¿no? Sí, en Navarra, lo dijimos el otro día en el Parlamento y después de la decisión que se tomó el otro día, que está muy bien y es de loar, claro que sí, pero yo creo que es también a la vez insuficiente. No sé si me expliqué bien aquel día o no, pero ¿qué vamos a reconocer? ¿O qué vamos a...? Si no tenemos la documentación. Que necesitamos la documentación. Necesitamos la documentación, necesitamos saber realmente qué pasó aquí.
Hace unos años, cuando te he comentado antes esto del archivo contemporáneo, el acceso que me dieron desde el archivo fue a las actas del patronato. Las actas del patronato desde principios de los años 40 hasta el año 85-86, creo que es la última. Y ahí, bueno, pues se recogen las actas, los nombres están anonimizados y se recoge un poco la dinámica, te haces un poco una idea de cómo las edades de las mujeres que eran encerradas en el patronato, las instituciones religiosas que participaban en Navarra de todo este negocio, de toda esta dinámica carcelaria del patronato. Pero claro, a mí me gustaría saber muchos más. Claro. ¿Quiénes son esas mujeres, aparte de esas edades que tenían? ¿Cuál es su castigo, más allá de eso que se nombra ahí? Información un poquito más detallada como la que podemos tener quizás en la documentación judicial. Entonces, me permiten ver la documentación judicial en el Archivo General. ¿Sí? Y ahí me encuentro casos de jóvenes que son derivadas con nombre y apellidos, que son derivadas a las adoratrices o a donde sea, o a las ursulinas o a donde sea, pero en la documentación del patronato no puedo ver nada más. ¿Dónde están esos expedientes de todas esas mujeres? ¿Cuántas de todas esas fueron y a dónde fueron? Porque tenemos un documento en los archivos nacionales del año 71 o 72, creo que es, que nombra a casi todos los centros del patronato en el estado, también aparece Pamplona, pero claro, yo quiero saber, en el año 42, ¿quién está? La Junta, ya me imagino quién está, ya veo quiénes están, pero ¿cuál de todas esas instituciones que aparecen nombradas perduran durante los años 50, 60, 70? ¿Quiénes son los perfiles sociológicos? ¿Por qué acudían? ¿Quiénes las denunciaban? ¿Eran los vecinos? Se habla de que el patronato, los centros del patronato eran lugares de mujeres caídas prostituidas. Pues yo es que no me he encontrado en los libros de actas alusiones que demuestren que esa joven de 15 años o de 16 o de 17 ejercía como prostituta. No me he encontrado. Entonces veo que es una cuestión más de moral y de género que otra cosa, pero quiero saber más. Quiero saber al menos todo lo que se está publicando en el resto del Estado y que aquí no me dejan ver. Pues nosotras contigo, Gemma, o sea, queremos saberlo todo, así que vayan aireando, que vayan aireando y dejándonos el acceso. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con este podcast, te agradecemos un montón, de verdad, ha sido un lujo escucharte, un placer, y nosotras, pues con ellas y por ellas, seguiremos insistiendo contigo de que se abra todo, porque ellas eran denominadas mujeres malas, nosotras siempre decimos somos malas y podemos ser peores, así que cuidadito. Sí. Gracias. Gracias a vosotras por el interés.